Amigos, ¿cómo están? De verdad, nuevamente un gusto estar con ustedes en nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy tenemos de nuevo al ingeniero Luis Maturet, eh, que es un especialista inicialmente en ventas y en mercadeo, y eso lo llevó a entender un poco qué estaba detrás del cliente en este proceso de entender qué lo motivaba, qué le daba satisfacción al cliente. Y todo este proceso lo llevó a profundizar y a hacerse hoy en día un experto en el tema de bienestar, en el tema de entender un poco cómo está pensando y cuáles son, eh, cómo nos comportamos, ¿no? En la oportunidad anterior estuvimos hablando eh, sobre todo de un poco de lo que era el agradecimiento y es cómo llevaba eso a la sensación de bienestar y cómo hacer estos ejercicios diariamente de proponerte al cerrar el día, recordar algunas cosas que tú agradecías que habían pasado durante el día. Y al principio eran cosas muy obvias, porque eran gracias a la vida, gracias a los hijos, gracias a la salud, pero día a día el compromiso era seguir tratando de recordar alguna cosa que agradecer, que no fuera tan obvia o tan grande, y al final se iban a ir agotando las cosas grandes, pero te ibas a dar cuenta que eso te iba a dar una percepción, te iba a dar esa posibilidad de estar viendo esos pequeños detalles, porque vas a estar buscando esos pequeños detalles, por lo cual dar las gracias, por lo cual agradecer. Y siempre digo que Dios está en los detalles, está en esas pequeñas cosas que a veces uno aprende a apreciar. Entonces, sigamos en eso y por supuesto, Luis, hoy queremos seguir profundizando en qué otras cosas nos pueden dar bienestar y qué otras cosas que dice la ciencia que debemos hacer para eso. Oye, muchas gracias por una nueva oportunidad, René. Y bueno, efectivamente, el agradecimiento es una de las técnicas que se utilizan para comenzar a sentir un bienestar, pero hay algo interesante que se ha descubierto con relación al agradecimiento. Y es que en esos momentos en los cuales yo agradezco el estar con otros, el poder compartir con otras personas, el poder dar, se ha demostrado científicamente que trae niveles de bienestar aún mayores. Y esto se ha demostrado científicamente. El hecho que dar da más satisfacción que recibir. Quizás ha sido algo como un dicho popular, pero lo ha demostrado científicamente Elizabeth Dunn de la Universidad de British Columbia y Michael Norton de la Universidad de Harvard. Ellos tienen un libro que se llama Happy Money, que uno lo puede ver en la librería y parece algo de autoayuda, pero es respaldado por estrictos experimentos científicos en los cuales ellos dicen cómo debes invertir el dinero para lograr más bienestar, para sentirte mejor. En uno de sus capítulos, ellos demuestran los resultados de una investigación que hicieron en la cual miles de personas, muestras muy grandes, a la mitad le dieron $5 y la instrucción era, debes gastar estos dólares en ti. Cómprate algo, date un gusto. En la tarde te vamos a llamar para preguntarte en qué lo gastaste. A la otra mitad le dijeron, oye, necesitamos que estos $5 los inviertas en otra persona. Regálale algo a alguien. Dale a alguien un obsequio. En la tarde te vamos a llamar en qué gastaste ese dinero. La verdad es que la llamada de la tarde iba más allá de solamente saber en qué invirtió el dinero, sino también poder hacerle una encuesta de felicidad subjetiva, donde yo tengo 3 preguntas en las cuales te digo cómo te sientes, del 0 al 10, y eso es una manifestación de tu bienestar, de qué sientes, lo que tú sientes. No lo estoy midiendo, pero es tu percepción. Lo importante es que todos los estoy midiendo bajo el mismo patrón. Lo sorprendente que descubren estos investigadores es que el promedio de aquellas personas que habían invertido el dinero en los demás, su promedio era mayor de aquellos que habían invertido el dinero en ellos mismos. Entonces se demuestra científicamente que dar dinero da niveles de felicidad inmediata mucho mayores. Pero qué interesante que el mundo académico, por supuesto, muy crítico siempre y siempre tratando de cuestionar los avances que hay para validar que son sólidos, comentaron, bueno, es que $5 es muy poco. Verdaderamente $5 no le afecta a nadie dejar de tenerlos.
por lo cual incrementaron a $20. Recordemos que esto hay que buscar financiamiento para dar esos $20. Llegaron a $20, los resultados son los mismos, el cuestionamiento seguía siendo $20 no es una calidad suficiente, por lo cual Elizabeth Dunn aprovechó que su esposo tenía acciones sociales en África y repitió este experimento en África, en países en los cuales $20 era el tratamiento de retrovirales para evitar que el HIV se convirtiera en SIDA, por lo cual era una cuestión de vida o muerte, $20, y los resultados fueron los mismos. Personas que consumieron los $20 en algo que seguramente era muy importante, su nivel de felicidad fue menos importante que en aquellos que lo habían dado. No estamos diciendo, y es importante que lo aclaremos, que es que vas a dar todo tu sueldo, sino sencillamente esos actos de bondad, esos actos que haces por los demás son importantes. Y hay un ejercicio que se hace, que se debe practicar, igual que el que hablamos de agradecimiento. Y este lo llamamos el acto de bondad, para lo cual debes escoger un día de la semana, un solo día, no lo puedes hacer todos los días. Y vamos a suponer que tu día de la bondad es el miércoles. Los miércoles tú vas a estar muy atento a hacer cosas por los demás. Y el experimento dice que tienes que hacer cosas extraordinarias, pero no se refieren a extraordinario por lo grande, sino algo que regularmente no haces. Entonces los miércoles tú dejas pasar a las personas en el tráfico. El miércoles tú abres las puertas si eso no es lo que haces. El miércoles, si tú acostumbrabas a entrar al ascensor y pegarte a la pared y tocar para que nadie más entrara, vas a ver si alguien viene en camino y vas a esperarlo para que suba contigo en el ascensor. A tus compañeros de trabajo le vas a ofrecer café. Ya entendemos cómo funciona el acto de agradecimiento. Para llevar un control de esto, te colocas en un bolsillo o en una parte de la cartera 10 monedas o 10 objetos. Y a medida que haces un acto de bondad, vas pasando de un bolsillo a otro esta moneda, esta piedra o cualquier cosa. El objetivo es que al final del día debes tener las piedras en el otro bolsillo. Son 10 actos de bondad simples, sencillos, pero diferentes a lo que haces normalmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando haces este ejercicio? Te das cuenta que los miércoles, que son tus días de bondad, te sientes mejor. Te sientes como más satisfecho. Sientes que aunque hayas tenido problemas, oye, hiciste algo por los demás. Ese tener cuidado por los otros te da ese bienestar. ¿Qué es lo que ocurre? Aquello que fue extraordinario los días miércoles comienza a convertirse habitual. Claro. Pero el próximo miércoles tienes que buscar otras cosas. ¿Qué estamos logrando con esto? Que te conviertas en una mejor persona. Te conviertes en un mejor ser humano. Es una de las claves para la felicidad. Recordemos que alguien que escribió mucho sobre esto fue Aristóteles, y en su libro Ética para Nicómaco, que es su hijo, al cual le escribió un libro de 10 pergaminos, 7 de ellos son sobre eudaimonia, que es la felicidad. Él dice, mira, lo que da la felicidad son 2 elementos. Uno es el frónesis. Frónesis en griego clásico era vivir con la virtud, con los valores, pensar en los demás, ser una buena persona, ser un buen ser humano te da felicidad. El otro ya mencionamos es endunamó, y es generar fuerza de la adversidad y la dificultad. Para los griegos clásicos, poder lograr felicidad de superar adversidades es una de las claves. Tú que eres un experto en mercadeo y en ventas, ¿por qué entonces la gente tiene tanta felicidad comprando? No necesariamente para él, efectivamente, ¿no? Y porque ahorita en Navidad la gente está feliz haciendo compras y el Santa y regalos. Por supuesto, es la satisfacción de ver qué detalle puedes regalar y qué puedes conseguir. Pero, ¿qué hay detrás de esa satisfacción de cómo entienden entonces ustedes al cliente? ¿Cómo usan esa estrategia para el cliente? Una trampa mental que, déjame lamentablemente decirlo, hemos implementado, y es que para las personas el camino más corto es pensar en su beneficio personal. Y de hecho hay otra trampa. En el libro de Happy Money de Elizabeth Dunn y Michael Norton, otro de los capítulos es en qué debo invertir para ser más feliz.
Y ellos dicen, si tienes que decidir, invierte más en experiencias que en bienes. Cuando tú compras un bien, a los 3 meses hay un proceso que se llama adaptación hedónica que hace que ese bien forma parte ya del panorama, del paisaje y no te da felicidad. Pero la experiencia trae el recuerdo. Y si esa experiencia la haces con otras personas, creas un vínculo social mucho más estrecho con aquellos que compartiste experiencias y tus niveles de felicidad probablemente en el tiempo sean mayores. Pero seguimos en el área de marketing comentándole a las personas, si tú compras este televisor vas a ser el hombre más feliz del mundo por 3 meses. Porque ese es el periodo en el cual la adaptación hedónica convierte ese televisor en algo que ya es parte de tu vida, ya no te agrega ningún valor, pero hay que haber invertido en aquella experiencia de poder comer sushi todos los días con amigos, que quizás es el mismo costo del televisor, a la larga te va a dar más felicidad porque además va a unirte a otros, porque las conexiones sociales es quizás el mayor predictor de bienestar que existe. El sentir que yo tengo una red de apoyo, que en el caso de que algo me ocurra, tengo a quién acudir, eso es un elemento clave para yo sentirme tranquilo frente a la adversidad, frente a las angustias que me puede dar pensar que algo me puede ocurrir. Si yo sé que tengo a alguien con quien puedo contar, eso me da mucha serenidad y paz. Entonces hablamos de agradecer, hablamos de hacer ejercicio de bondad para tomar conciencia de que esos pequeños detalles al final te das cuenta que son divertidos, te das cuenta que te llenan de satisfacción, te das cuenta cuando te quedas en el ascensor y abres la puerta o dejas entrar a la persona o ayudas a que salga. Yo muchas veces lo hago de forma natural y lo hacemos sobre todo mucho en el hospital, porque además es un gesto de absurdo, o sea, no hacerlo y te llena de satisfacción. Además estás ayudando a los pacientes, a los seres humanos que están entrando y que vienen a buscar los servicios del hospital. Pero, y todos los que están alrededor mío se quedan cuando se dan cuenta que yo lo hago, cuando podría ser la última persona en hacerlo, porque bueno, probablemente soy un poco el mayor que está entrando, pero no, me quedo, abro la puerta, ayudo, marco a qué piso va. Esos detalles de ayudar te van llenando de satisfacción y te van llenando y lo haces espontáneamente. Y día a día te van llenando de detalles. Y lo ves y te das cuenta cuando otras personas van a buscar café y te ofrecen, profesor, voy a buscar café y quiere que le traiga algo. Tú dices, wow, tú empiezas a darte cuenta, empiezas a percibir esos detalles del día a día. Sí. Que te hacen una mejor persona, pero te hacen estar en un ambiente más agradable de trabajo y al final estás contento y te vas, oye, qué maravilla de gente, qué maravilla de equipo, todo el mundo contento, todo el mundo agradecido, a pesar de que pasamos horas de trabajo y de cantidad de pacientes, pues te sientes agradecido. Entonces hemos visto agradecido, hemos visto elementos de bondad. ¿Cuál es la otra trampa que tenemos que vencer? Ahora, lo importante, y creo que a veces tomamos muy superficialmente el bienestar y las cosas que yo quiero tener. Lo importante es lo que se está demostrando y es la relación que existe en esa bondad, en eso querer ser una buena persona con nuestra superioridad como especie humana. Originalmente se pensó que lo que nos hacía diferentes y nos permitía sacar una ventaja sobre otras especies del planeta era nuestra inteligencia. Efectivamente, somos más inteligentes, de eso no hay ninguna duda, pero también se ha demostrado que el 90% de nuestras decisiones no son inteligentes. Ahí justamente marketing y ventas es muy hábil en lograr que aprovechar tus decisiones emocionales para que tú digas esto no tiene razón lo que estás comprando, pero es parte de lo que mueve la vida. Como tomamos decisiones que no son inteligentes, decimos, bueno, aparentemente no es la inteligencia. Y además, si yo te soltara a ti en la selva, por muy inteligente que fueses, hacen falta otras cualidades como velocidad, fuerza, y nosotros no las tenemos. Perfecto. Luego pensaron que la característica que nos hacía diferente, que también la tiene el ser humano y no lo tienen otros animales, es nuestra capacidad de prospectar, de vernos hacia el futuro, de imaginar lo que podría pasar la semana que viene y qué voy a hacer. Los animales esto no lo pueden hacer, porque se ha demostrado que esa capacidad está alojada en el lóbulo frontal y los animales no tienen esa estructura cerebral, por lo cual no tienen la capacidad de planificar sus vacaciones del año que viene. O el efecto que va a tener si yo hago esto, si yo estudio durante 5 o 6 años,
el beneficio que esto me va a traer. Los animales no lo pueden hacer. Pero dicen, bueno, pero esa es la estructura cerebral más joven, por lo cual es la menos evolucionada. Empieza a estar madura a los 25 años, por eso los jóvenes no tienen mucha capacidad del impacto que van a tener las cosas en el futuro, y también es la que se deteriora más rápido. Entonces, parece que es una ventaja, pero no tanto. Pero hay alguien que ha investigado y está tomando mucha fuerza, que es esta capacidad de ser bondadosos, la que realmente nos da una ventaja competitiva. Este investigador se llama Michael Tomasello. Él lo que ha investigado es la diferencia que existe entre los primates superiores, chimpancés, orangutanes, gorilas, y los seres humanos. ¿Qué nos hace diferentes? Es decir, ¿qué hay en nuestro comportamiento que nos hace distinto? Y él dice, oye, los simios, los primates avanzados son bastante inteligentes. Es decir, aprenden, descubren cosas, interactúan. Es decir, no tampoco podemos despreciar la inteligencia de estos animales. Pero hay algo, dice, que es muy distinto. Y es la forma como somos bondadosos a diferencia de estos animales. ¿Y qué ejercicios hace él? Él hace un ejercicio en el cual pone a niños que todavía no tienen ninguna influencia cultural, porque la gente dice, bueno, pero ¿esto es cultural o es de nacimiento? Pone a niños a hacer un juego en el cual hace falta trabajar en equipo. Cuando el equipo logra el resultado, sale un premio. El ser humano sale un premio y si el equipo es de 3, sigue jugando hasta tener 3 premios. En los primates, ¿qué ocurre? Ellos juegan en equipo, tienen el premio, el más fuerte le quita el juguete a los demás y se acabó el juego. Aquí no hay más juego, porque si hacen falta 3, hay uno que se fue. El ser humano sigue hasta que todos tienen el premio. Lo interesante es que él también ha dicho, mira, esto nos viene innato, somos bondadosos por naturaleza. Puede ser que la cultura después nos llene de egoísmo y nos convierta en algo distinto a lo que somos naturalmente. Y somos naturalmente bondadosos. ¿Cómo lo demuestran? Un bebé que apenas gatea, todavía no tiene ningún tipo de influencia cultural. Él tiene un adulto al frente, que está frente como a una baranda, hace que se le cae la cartera o cualquier objeto y hace un esfuerzo por llegar viendo claramente el bebé que no va a alcanzar. El bebé lo ve fijamente y comienza a gatear hasta el objeto, toma el objeto y se lo da. Un primate no hace eso. Otra diferencia que él dice es que el ser humano tiene un reconocimiento del otro, mucho más importante que de él. ¿Y cómo funciona? Cuando tú a un primate le estás enseñando un juego, él está enfocado en el juego. Y tú le estás enseñando cómo algo se juega y él está aprendiendo y está en el juego todo el tiempo, él no te ve. Un niño juega y te ve. Es decir, él está buscando todo el tiempo el contacto visual, el reforzamiento si lo está haciendo bien o no. Es decir, somos un animal que depende mucho de su aprendizaje como grupo y transmitir ese aprendizaje a otras generaciones, que es lo que hace posible que estemos hoy aquí. Si no, estaríamos todavía en un árbol recogiendo mangos, ¿verdad? Pero estamos aquí porque otros desarrollaron tecnologías que hoy día tú puedes aplicar en el quirófano. Alguien desarrolló un robot y quizás alguien desarrolló previamente la paroscopia y previamente cirugías y miles de cosas que somos la herencia de siglos de evolución. Claro, que puede haber habido factores económicos. La gente podría decir, bueno, es que evidentemente, claro, pero evidentemente hay un elemento de bondad importante, un elemento de trascender mucho más allá. Y hay gente que incluso lo ha hecho sin dinero. Tú ves sin esperar dinero, ves Wikipedia, ves otras grandes iniciativas que ni siquiera acabamos de lanzar una app y es gratuita. Es decir, hay simplemente la necesidad, el sentirte bien de que estás haciendo algo por la gente, no necesariamente porque estás recibiendo un beneficio en particular. Y la gente percibe eso. La gente percibe cuando realmente hay autenticidad, hay espontaneidad, hay sinceridad, cuando es realmente esto. Conversábamos de la importancia de compartir, ¿no? Y sobre todo en estas épocas de estos meses, que es un tema duro para muchos, para algunos, porque es un elemento de familia, de extrañar gente, de compartir. Culturalmente somos de abrazos, somos de reunirnos, ¿cómo eso ha impactado
Y te lo digo porque cuando yo vine a Estados Unidos, una de las cosas que me llamaba la atención y siempre quise era investigar, porque yo decía, bueno, los latinos tenemos que enfermarnos más, los latinos seguramente tenemos menos acceso a los sistemas de salud. Y sobre todo cuando estaba investigando el tema de cáncer de pene, empecé a ir a los shelters, que son los sitios donde están le dan apoyo a las personas de la calle, los que no tienen techo. Y me sorprendió primero que no habían latinos. Yo dije, nada, llevamos unos kits de higiene, llevamos jabones, llevamos de todo. Y dije, nada, va a ser buenísimo porque además les voy a hablar en español y esto es un tema importante. No, de la cantidad que había, no había ni 1 o 2% que fueran, que hablaran español. Y eso dije, bueno, definitivamente no. Tenemos otro apoyo familiar, tenemos familia donde ir, nos cuidan, el que está mayor o el que tiene un problema, la familia lo cuida y lo apoya. Entonces dije, aquí hay algo adicionalmente que tiene que ver con nuestra capacidad de, cuando vas a los centros comerciales o vas a los parques, aquí ves a todos los latinos, con las gorros de Mickey Mouse, con toda la familia alrededor, sales a los centros comerciales y no ves solamente a los latinos o a los afroamericanos afuera, en la calle, en familia, disfrutando. Yo digo, bueno, tiene que haber algo en eso tiene que haber algo en la felicidad, tiene que haber en nuestra capacidad de compartir, de que nos encanta un bonche, nos encanta socializar, nos encanta encontrarnos, pero tenemos siempre a alguien con quien contar. Y eso me pasó cuando llegué por primera vez también a Estados Unidos y nos tocó poner en el colegio que quién iba a cuidar a tus hijos en caso de que pasara algo. Y llegamos a California y no teníamos a nadie y puse a mi secretaria y le pedí, ¿puedo ponerte en caso de un accidente a quién llamar? Que no estén los dos papás. Y te das cuenta de que, bueno, poco a poco vas creando esos vínculos, vas desarrollando hermanos que te va dando la vida y gente increíble que vas desarrollando por nuestra necesidad de socializar. Y esa creo que hace mucho la diferencia en nuestra sensación de felicidad. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia confirma lo que comentas. Esa necesidad de contar con ese apoyo es el mayor predictor de bienestar y de felicidad. Y no es una investigación que se ha tomado a la ligera, es una investigación que se está haciendo desde 1938 y es la Escuela de Medicina de Harvard, que en algún momento trató de demostrar eso que comentas. Es decir, ¿qué es lo que hace que una persona esté más saludable en lo físico y en lo emocional? Y para eso tomaron 2 muestras. Ellos lo que querían validar, la hipótesis que querían validar era que personas ricas y famosas eran más saludables que los pobres y sin dinero, un poco lo que tú tenías en mente, ¿no? Que decía, aquí me voy a encontrar muchos latinos. Y entonces tomaron estudiantes de Harvard, ese es el grupo rico y con fama, con bienestar económico, y los otros los más humildes de Boston. Y todos los años les hacían exámenes médicos, exámenes tratando de demostrar esa hipótesis y nunca pudieron demostrarla. Y décadas después, cuando tenían suficiente data, se dieron cuenta que en ambos grupos había personas felices e infelices. Y el determinante, el elemento diferenciador era que si se sentían apoyados por los que tenían alrededor. Por lo cual, el latino que tiene una característica de ser más cercano, más de contar con el otro. Es decir, tú cuentas más con un primo si eres latino que si eres alguien del norte. Quizás razón por la cual, aunque hay mucho bienestar en los países escandinavos, no hay esa red de apoyo. Y aunque tienen mucha felicidad del corto plazo, es decir, de cómo me siento hoy, si estás satisfecho con tu vida, los latinoamericanos siempre salen muy punteados en ese sentimiento de felicidad que es mucho más importante que sentirme feliz hoy. Entonces, sin duda, eso se ha demostrado. Que si esto en la felicidad impacta en la salud, pero súper demostrado. ¿Cómo lo han hecho? Primero, han tomado personas que tienen índices de felicidad, porque además por actividad del lóbulo izquierdo y derecho frontal se puede ya medir, realmente no subjetivamente, sino lo puedo medir. Busco personas con más felicidad y menos felicidad. Los separo en 2 grupos, los coloco en cápsulas donde están completamente aislados, no tienen ningún contacto con la realidad. Les coloco a los mismos, a todos, la misma carga viral de gripe. Y aquellas personas que tienen felicidad o no la desarrollan, es impresionante, o si la desarrollan se recuperan antes. Los que no tienen felicidad sencillamente les dura más la gripe y casi todos caen en gripe. Y hay otra investigación que se ha hecho aprovechando las redes sociales
y sencillamente ellos hicieron un mapeo de todas las palabras que se usan en redes sociales en todos los Estados Unidos, pero condado por condado. Y por condado ven palabras positivas o negativas, de odio o de amor y esperanza. Y mapean todo Estados Unidos por colores. Y luego buscan la rata de enfermedades cardiovasculares por condado y el match es, pero impresionante. Parece el mismo mapa. Parece el mismo mapa en la correlación que hay en cómo tú ves la vida y la parte de tu salud cardíaca. Pues. Impresionante. Tenemos que hacer un pequeño corte, de verdad, manténganse, está súper impresionante. Estamos hablando con Luis Maturet sobre el tema de bienestar, felicidad. ¿Cuáles son nuestras trampas mentales que a veces nos detienen a realmente avanzar y a aprender? Así que en un minuto vamos a seguir. En la vida, no importan los pasos que damos, sino las huellas que dejamos. Es un placer darles la más cordial bienvenida a Inspirarte Podcast, un espacio para ti y para todos los que nos quieran escuchar, en donde podamos narrar, expresar, explorar, pero sobre todo empoderar las historias de los latinos que nos edifican dentro y fuera de nuestros países. Aquí en Inspirarte Latinos haremos que tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte Latinos, historias que harán latir tu corazón. Bueno, estimados, estamos de regreso hablando con Luis Maturet en nuestro espacio Salud y Bienestar. Impresionante, de verdad, miles de inquietudes. Nos quedamos hablando de cómo el bienestar afectaba la salud. Y eso nosotros lo hemos visto día a día. A veces vemos pacientes deprimidos y yo tengo muchísimo cuidado. Pacientes deprimidos, cómo van a responder totalmente distinto. Sobre todo al cáncer. Cómo un paciente que está deprimido le va a ir totalmente distinto después de la cirugía. Y es tan sencillo como el paciente que se quiere parar de la cama, que se quiere ir a la casa, que se quiere reintegrar, que está en plena batalla, que está dispuesto a seguir, que quiere seguir peleando. Al que está deprimido no se quiere parar, no se quiere de alta, tú dices, wow. Entonces, sin duda, lo veo día a día cómo el estado emocional impacta la recuperación del paciente, sus ganas de luchar. Y eso se sabía, que los niños deprimidos no crecían. Tenía que ver un tema con el cortisol y se desarrollaban en forma distinta. O sea, hay clara evidencia, no me queda la menor duda que el estado emocional tiene que ver. Y cuando alguien está estresado, pues le da gripe, se brota el herpes, todo el estado inmunológico cae, es un estrés que se somete, como cuando uno va a la playa y se pega al sol y aparece un herpes. O sea, hay clara evidencia de que el estado emocional tiene que ver con eso. ¿Tú crees que definitivamente nosotros podemos aprender a ser felices? Sí se puede. O sea, yo sé por dónde vamos. ¿Tú crees que, por eso quiero un poco por cómo son tomar conciencia de esas trampas mentales? ¿Cómo esa gente que todo el tiempo es negativa, que todo el tiempo anda viendo el vaso y dice, no, pero es que él es un optimista empedernido? Entonces, vamos a conversar en lo que nos queda del programa un poco sobre eso. ¿Cuáles son las trampas para que alguien, no es que tenga que ser el optimista del mundo, el que todo lo ve rosado y nada es rosado y está exagerado simplemente, pero cuál definitivamente, qué podemos hacer nosotros en forma personal, en forma individual, para ver la vida con un color distinto, sin necesidad de que se pongan otros lentes, sino cómo poder tratar de aprender a ser un poco más felices, ser un poco menos severos con ellos mismos, ver un poco más los detalles que hay afuera, agradecer un poco más las cosas que te da la vida. Entonces tú puedes ir en un carro, en una cola, y puedes ir, qué maldición este tráfico, dar las gracias porque tienes un carro y porque tienes la fortuna de que mucha gente ni siquiera tiene el carro. Tú vas en la cola y en la cola puedes aprovechar de llamar a un ser querido, puedes aprovechar de ponerte al día o oír un podcast, puedes hacer algo, pero depende con qué ojos lo quieras ver. Tú quieres tener una actitud positiva y agradecida en la vida, o quieres tener una actitud simplemente de estar molesto con la vida, estar todo el día quejándote, protestando. O sea, depende con qué óptica quieras ver la vida, y definitivamente la vida es una sola y nada más el hecho de agradecer y estar vivo es un privilegio.
Entonces, danos cuáles serían tus tips para tratar de aprender a ser feliz. Y fíjate que dices estar en la cola y puedes escuchar un podcast. Primero tienes que reconocer que alguien inventó el carro y el carro evolucionó para que tú pudieras estar en un carro. Alguien construyó esas carreteras, alguien desarrolló ese teléfono y alguien genera ese podcast para que tú lo escuches. Y no te está pidiendo nada a cambio. Fíjate que hay un acto ahí de bondad. Es decir, tú no le estás cobrando a nadie por este podcast y sencillamente te estás tomando una mañana de unos días dedicando tu tiempo valioso para que entonces otros puedan compartir. Entonces eso es lo primero para que tú reconozcas es que le debo tanto a tantas personas que tendría que ponerme de rodillas y llorar de agradecimiento de lo que otros han hecho por mí. Eso es lo primero. Pero la pregunta ¿se puede aprender? Definitivamente sí. Y es el comienzo del por qué la psicología positiva comenzó a tomar un auge. Y todo nació con Martin Seligman, que demostró un concepto en psicología que se llama la desesperanza aprendida. Eso no existía hasta los años 70, que Seligman lo descubre con otros dos colegas, y básicamente era que a perros, con un experimento parecido al de Pavlov, en el cual tocabas una campana y le dabas comida y el perro salivaba después de ese estímulo varias veces. En este caso era descargas eléctricas en lo que sonaba la campana, pero el perro descubre a poco tiempo que no puede hacer nada y aprende, se desespera. Es decir, tiene una desesperanza aprendida, no tiene esperanza y se tira en la jaula y recibe su corrientazo. Pero un tercio de los perros seguían luchando. Y le preguntaron, ¿pero por qué un tercio de los perros siguen luchando? Y pasó entonces a seres humanos, es de muy mal gusto darles corrientes eléctricas, entonces, y también ahorita los perros sería de mal gusto, pero entonces sencillamente con ruidos muy molestos se dio cuenta que un tercio de las personas también tenían esa capacidad de seguir luchando, seguir intentando, evitando el ruido. Cuando buscando el por qué esto, descubre que hay una correlación con depresión. Esas personas que seguían luchando caían menos en depresión y si caían en depresión les duraba menos que aquellas personas que sencillamente se rendían. Él descubre después cuáles eran las razones y fíjate que tiene que ver con lo que tú dijiste, optimismo. Aquellas personas que siguen luchando ante la adversidad tienen un estilo explicativo optimista. Aquellos que abandonan rápidamente tienen un estilo explicativo pesimista y él desgrana cuáles son sus elementos. El asunto es que no es el optimismo como lo conocemos nosotros, que tú dices, ay, es que yo creo que voy a ver la vida rosa. No, para la ciencia, ser optimista tiene 3 elementos. Cuando te ocurre algo adverso, tú piensas, esto no va a durar para siempre. El pesimista piensa que va a durar para siempre. Sí, yo siempre les digo, llueve pero escampa. Tal cual. Llueve pero escampa, el sol va a salir. Y siempre les digo a los pacientes, tengan paciencia, llueve pero escampa, las cosas van a cambiar. O sea, no siempre es para siempre, pero el pesimista tiende a pensar que nada, esto se va a quedar así para toda la vida. Es así. El segundo elemento es que tú piensas, el optimista dice, esto me va a afectar en este aspecto, pero no va a afectar otros aspectos de mi vida. El pesimista tiende a generalizar. Por ejemplo, el optimista, cuando saca una mala nota en matemáticas, dice, salí mal en esta nota de matemáticas. El pesimista piensa, soy malo para las matemáticas o soy bruto, que es peor todavía. ¿Cómo vas a generalizar tanto? Es una prueba. Así piensa un pesimista. Esos son 2/3 de la población. 1/3 de la población piensa en forma optimista. El tercer elemento es tu capacidad de ver el control que tienes de la situación. El optimista sencillamente ve qué elementos puede controlar y se enfoca allí. Y lo que no controla lo hace a un lado. El pesimista dice, no tengo control. No puedo hacer nada. Esto es mi destino. Qué importante es ese punto. Y a mí me pasa a veces en ese tercer punto que uno dice, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos resolver? ¿O qué hice? A veces nos sucede angustiado, terminé una cirugía y digo, wow, ¿qué hice? Por supuesto, intento hacerlo mejor, me planifico. Claro. Y a veces quedo angustiado varios días todavía, esperando cómo va la evolución, tratando de anticiparme a cualquier cosa que pueda venir equivocada para tomar medidas lo más rápido posible.
Pero a veces tengo que tomar conciencia de, mira, hice lo mejor posible. Definitivamente, cálmate, o sea, un poquito de paciencia, espera. Ya hiciste lo que ibas a hacer, has hecho lo correcto, pusiste todo lo mejor, estás encima de cualquier cosa, relájate. O sea, hay otras preocupaciones ahora, hay otras cosas en las cuales tienes que concentrarte y seguir adelante. Entonces, es un ejercicio que uno tiene que hacer, que darse cuenta, tomar conciencia de que el hecho de que te hayan raspado un examen de matemáticas fue ese específicamente, y no es que eres bruto para las matemáticas y que te va a ir mal el resto de tu vida con la finanza, sino que fue solamente un momento, y que tomando conciencia de eso y estudiando un poco para el siguiente y viendo que otras cosas pasaron distintas, puedes cambiar la historia y no necesariamente vas a ser bruto para las matemáticas toda tu vida. Entonces, es como siempre le decimos, ¿cómo quieres ver el vaso? ¿Lo ves la mitad vacío o lo ves la mitad lleno? Es tratar de entender de que poniendo un poco de, tratar de poner ese no toque rosado, pero ese toque simplemente de esperanza de que las cosas no van a ser o no son, y de agradecer, ¿no? O sea, Sí. estar consciente de que es un privilegio. Ese ejemplo del carro lo veo día a día. Hay gente que va en el carro y algunas se van maquillando, unas van oyendo música, unas van cantando, y otra va maldiciendo que van tarde, que van a llegar. Bueno, el próximo planifica un poco antes. Hay cosas que no puedes planificar, pero planifica un poco antes. Trata de salir con un poco más de tiempo para no pasar por esa situación. Pero bueno, si te tocó, se cayó la autopista, pues no pudiste tú, que saliste una hora antes y pasó, bueno, pasó. Me recuerdo cuando salgo de viaje y me toca viajar mucho, recientemente venía de Venezuela, de regreso a Los Ángeles, y voy a salir, estoy en La Guaira, y el vuelo que llegaba de Copa no llegó, porque resulta que en ese momento al año hay unas vuelas sobre el aeropuerto, unas manadas de palomas, y pasa en ese momento del año en que regresan todos estos pájaros. Y hubo un accidente el año pasado donde una paloma entró en una hélice y hubo un accidente. Entonces ahora cada vez que viene durante esas horas de ese periodo del año, que hay esta migración de aves, cierran el aeropuerto por 3-4 horas. Eso significó que los vuelos que iban a salir para ir a buscarme a mí a Venezuela, para llevarme a Panamá y a Los Ángeles, no se iba a dar. Y yo, desafortunadamente por mi agenda, regreso generalmente a Venezuela los domingos y los lunes ya tengo cirugía en Los Ángeles. Entonces esto significaba todo un proceso de pacientes que tenía 3-4 cirugías el lunes. Yo angustiadísimo y simplemente dije, bueno, mira, definitivamente no puedo hacer que los aviones salgan a buscarme a mí. No puedo hacer que el avión que esté en Panamá me espere a mí 5 horas ya estando lleno porque estaba ahí para salir a Los Ángeles. O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Lo que puedo hacer es llamar a los pacientes antes de que los preparen para que tomen hoy, domingo temprano en la mañana, todas las medidas necesarias, antes de que los preparen, que expliquen que no puedo llegar y que se rueden las cirugías y que lamentablemente los vamos a reordenar en la semana. Y en el momento en que tomé conciencia de qué es lo que yo podía hacer, tomé conciencia de que tenía que moverlo y que simplemente se iban a mover y ya está, desafortunadamente. Pero al principio, bueno, me acerqué a la aerolínea, la muchacha me vio con una cara y le dije, disculpe, yo sé que usted no tiene la culpa, pero yo estoy muy angustiado porque tengo que viajar y quiero que me explique primero entender cuál es el tiempo de espera, porque eso fue otra cosa que al final también decidí. Si el avión no va a salir, ¿por qué voy a dormir yo en Panamá esta noche y no duermo en Caracas y cambio todo mi vuelo y voy el lunes? O sea, analizar todos los escenarios. Y entonces ella me dijo, mire, el problema es que no sabemos si mañana las aves vuelven a volar a esta misma hora y el vuelo se... Entonces no importa, duermo en Panamá y mañana salgo a primera hora. Pero bueno, al uno entender todas las situaciones, analizar las alternativas, tomar conciencia qué puedes tú realmente cambiar y qué no puedes cambiar, minimizar las consecuencias en ese momento, absolutamente me calmé, me quedé tranquilo y dije, bueno, ya hice lo que podía hacer, lo que no puedo hacer no lo puedo hacer, y me senté a esperar. Llegué a Panamá, por supuesto, un par de horas en la noche a descansar y al día siguiente a primera hora en la madrugada para Los Ángeles. Pero bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer para seguir aprendiendo aparte de esos 3 grandes cosas que tienen la diferencia entre el optimista y el no optimista? Ahora, fíjate que del ejemplo que diste, que es muy bueno, lo importante es que tú tienes un estilo explicativo optimista por naturaleza, como un tercio de la población.
Lo interesante es que Seligman se dio cuenta que los 2/3 que no lo tienen lo pueden aprender. Y ahí viene la respuesta, quizás con una explicación muy larga, de que sí se puede aprender a ser feliz. Y buena parte es ese diálogo mental que tú tuviste, porque inmediatamente tú, en vez de una situación de rabia, convertirla en ir a atacar a una muchacha que no tiene ninguna culpa, que hubiese sido un sentimiento normal de 2/3 de la población, tú empezaste a razonar, a escuchar, a escuchar tus voces internamente, y básicamente lo derivaste a un sentimiento muy diferente. Un sentimiento de vamos a solucionar, esto tampoco es el fin del mundo, es decir, otro hubiera pensado esto es una catástrofe, mi reputación se va por el suelo, dentro de un año no tengo trabajo, es decir, las personas se inventan unas catástrofes impresionantes, y más bien otro que tiene que agradecer es que tiene un teléfono en el cual puede decir, mira, los pacientes díganle que no voy a llegar en otra época y no mucho tiempo atrás, décadas atrás, sencillamente te hubiesen estado esperando en el aeropuerto. Y no había forma de saber que tú no habías podido abordar. Es decir, cada vez tenemos más elementos por los cuales agradecer, pero lo importante es saber que el convertirte en una buena persona, en ser un buen ser humano, te puede ayudar, y ayuda en los entornos laborales, como tú dices, y ayuda también a la civilización. Por ejemplo, entornos laborales. Un gran motivador es cuando las personas encuentran que su trabajo es un digamos, es la razón de ser por la cual yo trabajo. Porque las personas pueden trabajar por dinero, la motivación es baja. Las personas pueden trabajar por lograr un objetivo, ascender profesionalmente, pero se ha demostrado científicamente que la motivación mayor es cuando tú trabajas porque haces bien a los demás, porque para ti esto es como un propósito. Y la medicina tiene mucho de eso. Seguramente los médicos que están mucho más satisfechos en sus vidas son aquellos que hacen las cosas por el beneficio de poder ayudar a otros. Por supuesto que hay un beneficio económico, pero internamente te mueve mucho ese bienestar que brindas, esa ayuda, digamos, ese por qué hago yo las cosas. Ahora, sí, eso sí tienes que conversar mucho, porque de eso sí, la medicina tiene mucho, mucho de esto. Sabes que en esto ya estaba reflexionando y me sentía además agradecidísimo, no solo de estar trabajando en USC, porque lo hago en Venezuela con el equipo que tengo, igual fantástico, pero qué importante es cuando sabes que cuentas con un equipo. Qué importante es cuando sabes que cuando bastó hacer una llamada desde el aeropuerto y que enseguida mi secretaria un domingo me recibió la llamada, mi fellow en Estados Unidos recibió la llamada, empezaron a hacer las llamadas ellos mismos a los pacientes el fin de semana para que el lunes evitar preparaciones y todo estuviera preparado, evitar perder esos turnos quirúrgicos en la medida de lo posible, se pudieran reestructurar para si había que agregar a otro paciente. Entonces, qué maravilla es sentirte que estás rodeado de gente que te apoya, que estás rodeado de gente que has creado un equipo para eso, que ellos saben que si los voy a llamar, los voy a molestar, saben que estamos 24/7 que es lo que hacemos, que ese es nuestro trabajo. Entonces, eso a mí me llena de muchísima satisfacción, saber que he logrado desarrollar un equipo que me acompaña, que está conmigo porque me ocupo de ellos, porque estoy pendiente de ellos, pendiente de que estén bien, pendiente de que estén satisfechos, de que sus familias estén bien, que todos avancemos, porque no es solamente que avance yo, que todos avancemos profesionalmente, pero lo agradezco día a día. Día a día, cada vez que veo un detalle de que responden un mensaje de un paciente, que un paciente está agradecido. No hay cosa que me llene más de satisfacción que ver que un paciente le traiga un regalo a alguien de mi equipo. Wow. O me trae a mí, le trae algo a alguien. Pero, o a veces cuando veo que le están dando algo a alguien de mi equipo, le digo, me encanta. Me encanta porque significa que lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Puede ser un regalo, puede ser una tarjeta, puede ser... No significa nada realmente de valor. Puede ser poco valor, mucho valor. Simplemente tiene un valor sentimental, un valor emocional, de que es agradecimiento, de que lo estamos haciendo bien y que es producto de un trabajo de equipo. Eso lo agradezco, pero por supuesto me llena a mí de satisfacción y me llena de alegría cuando eso sucede. Pero eso se construye, René. Eso no se da en una forma espontánea.
porque si no tuvieses tú esta personalidad, sencillamente no tuvieses esa reciprocidad. Probablemente ellos lo que están es devolviendo lo que tú has construido. Bueno, definitivamente, yo siempre digo eso a veces que la vida es un espejo, ¿no? Definitivamente tú te estás viendo en las otras personas te están viendo en ti. Si tú actúas con bondad, con respeto, vas a recibir bondad y respeto. Si tú estás irrespetando a las otras personas, si tú, o sea, la gente sabe en 99% del tiempo cuál es mi estado normal. Yo creo que ni recuerdo cuándo fue la última vez que yo realmente le levanté la voz a alguien para pedir algo. O sea, ellos con ver mi cara se dan cuenta de que estoy pidiendo algo porque estoy preocupado, porque estamos retrasados, porque algo puede pasar si no hemos contestado. Y realmente es excepcional, realmente todo fluye. Y es espontáneo cuando además tú creas un equipo y alguien faltó porque avisó, porque iban a operar a su mamá, y yo espontáneamente al día siguiente lo llamé, mira cómo está todo, cómo sale tu mamá, ayuda, en qué podemos ayudar, cómo va todo. Simplemente porque es así. Hicimos la fiesta de Navidad donde todos compartimos y todos estaban pendientes de dónde llegó el otro, cómo va. O sea, es eso, es el crear esa familia en tu ambiente de trabajo. Es fundamental porque eso es parte de tu bienestar. Ahí es donde vas a pasar días de tu vida. Entonces, tómate el esfuerzo de crear ese ambiente, de crear el ambiente de trabajo, no llegar simplemente a su trabajo y te vas para la casa, porque ese ambiente que estás generando, esos vínculos que estás generando con tus compañeros de trabajo, son tu familia. Ahí pasas muchas horas de tu día. Entonces, yo sé que hay gente que no le gusta crear vínculos, le gusta llegar a su trabajo y se van. Yo no, a mí me gusta crear vínculos, me gusta compartir con mis compañeros de trabajo. Los invito, vamos a comer, vamos a hacer algo y siempre pongamos fecha, vamos a hacerlo. Porque yo creo que eso te hace tu ambiente de trabajo mucho más agradable y por lo tanto disfrutas pasar el tiempo ahí. Yo a veces los fines de semana estoy esperando que llegue el lunes porque quiero volver al trabajo, quiero llegar a operar, quiero llegar a resolver algo, quiero estar pendiente y eso me llena de satisfacción. Sí. ¿Y qué ocurre, René? Lo que tú estás narrando es el ser humano en su naturaleza. El asunto es que hay otra trampa que mencionamos en el programa anterior, que es nuestra tendencia a ver las cosas malas. Y si tú y yo estamos hablando ahorita, las personas están pensando, no, pero el mundo es horrible, hay guerras, hay asesinatos, hay robos, hay fraude, pero es la minoría de la población. Estás viendo menos del 0,1% de los seres humanos. El resto de los seres humanos son personas que están tratando de construir una civilización. ¿Y por qué digo construir una civilización? Porque quiero comentarte una anécdota de una antropóloga, se llamaba Margaret Mead, murió lamentablemente, y Margaret Mead era una antropóloga famosa que estudiaba la relación de la mujer en las antiguas civilizaciones, pero estoy hablando de prehistoria. El problema es que, bueno, cuando vio un sitio arqueológico, invitaban a Margaret Mead para que ella hiciera sus investigaciones sobre el rol de la mujer en esa civilización. En una conferencia en una universidad, un alumno se levantó, uno de los asistentes se levanta y le pregunta, quiero hacerle una consulta, doctora Mead. Cuando usted encuentra unos restos arqueológicos o lo invitan a unos restos arqueológicos, ¿cómo sabe usted que está al frente de una civilización? Todo el mundo está esperando una respuesta del tipo, consigo anzuelos, vasijas, ropa, cualquier cosa que era obvia. Y ella dice, yo estoy segura que estoy al frente de una civilización cuando veo un fémur roto que le dio tiempo de sanarse. Silencio en la sala porque nadie entiende la relación, por lo cual ella continúa. En el reino animal, cuando a ti se te rompe el fémur, tú eres un animal muerto. No vas a poder huir de los depredadores. No vas a poder ir al río a buscar agua. No vas a poder buscar alimento. Vas a morir antes de que el fémur pueda sanar. Cuando yo veo un fémur que se rompió y le dio tiempo de sanarse, quiere decir que otros lo defendieron de los depredadores. Quiere decir que otros le llevaron agua. Quiere decir que otros le dieron alimento. Allí yo estoy segura que estoy al frente de una civilización. Y qué bonito el mensaje, porque quiere decir que cuando hago algo por los demás, estoy construyendo nuestra civilización,
que ha llegado muy lejos, pero gracias a eso, sí por la inteligencia, sí porque tenemos la capacidad de ver hacia el futuro, pero principalmente porque tú y yo estamos utilizando hoy plataformas, herramientas, objetos todos los días que dependieron de el invento, el esfuerzo, el trabajo, la creatividad de millones de personas durante siglos, y por eso estamos sentados hoy frente a esta pantalla que no lo hubiese soñado nadie hace 20 años. Bueno, amigo, ¿cómo puedo decir más que agradecido? Gracias por compartirnos todo a lo que te has dedicado a estudiar y que además te ha llenado de satisfacción poder dominar. Y cada vez estoy seguro cuando ves una nueva lectura, ves un nuevo tema, un nuevo experimento, te llena de poder enriquecerte con tanta información y, por supuesto, de poder compartirla con nosotros. En resumen, gracias, amigos, gracias otra vez por estar conectados con nosotros. Guarden este material, compártanlo. Por favor, suscríbanse a los canales. Este contenido es gratuito, pero en la medida que logramos mayores suscriptores, por supuesto, mayores personas, pueden verlo y pueden ver que tiene una mayor audiencia y eso nos puede ayudar a que logremos tener un mayor impacto. Así que bueno, gracias. Y en resumen, podemos aprender a ser felices, podemos aprender a ver los detalles, podemos aprender a dar un poco más las gracias por estar vivos, por poder respirar. Yo siempre les digo que a veces no sabemos lo especial que es poder orinar hasta el día que no podemos orinar y nos arde o nos trancamos. Y cuando veo a un paciente con una retención de orina digo, wow. Después cuando orina y ves la cara de felicidad inmediata, tú dices, increíble. Esos pequeños detalles que a veces uno no agradece, que da por sentado, que son obvios. No son obvios. Den las gracias día a día por estar vivos, por poder respirar, por poder caminar. Porque el día que perdemos alguna de estas facultades, aprendemos a compensarlas y aprendemos a seguir viviendo y ven personas cómo pueden seguir adelante. Pero demos las gracias día a día. Amigo, gracias. Todo lo mejor. Todo lo mejor. Igual para ti, y la verdad una de las cosas que voy a agradecer esta noche es haber compartido estos minutos y espero que el contenido les sirva de utilidad a tu audiencia y que lo promuevan porque la ciencia conoce toda esta información pero todavía no se ha hecho suficiente divulgación porque las herramientas existen y solo es cuestión de aplicarlas para desarmar esas trampas mentales. Gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Carlos Knight.